Ir a Filipenses capítulo 1, verso 12, por favor. Filipenses 1, 12. A veces los seres humanos, o a veces la iglesia, tratamos el evangelio y la obra del evangelio como algo humano. Y no es algo humano. Es algo divino que involucra a los humanos. Los humanos estamos involucrados en el evangelio. Y tenemos que estar involucrados de una manera muy activa. Cuando Cristo murió, parecía que toda posibilidad de libertad había terminado. Fue tanto el shock que recibieron los discípulos que hasta ellos empezaron a volver a su antigua tarea, a sus antiguas actividades. Parecía lo de Cristo como un buen intento, un intento fallido. Pero no fue un intento fallido. Parecía un intento fallido. Parecía que Satanás finalmente había logrado evitar que el hombre fuera libre, evitar que el hombre fuera salvo, evitar una reconciliación entre Dios y los hombres. Y a través de los años, hermanos, el evangelio sufre persecución. El evangelio sufre violencia. El evangelio sufre rechazo. Aún en los lugares donde hay libertad religiosa, también hay un libre rechazo. Es un rechazo diferente, pero es rechazo. No es un rechazo violento, como trataron de rechazar el evangelio con la muerte de Cristo. En ese país no hay un rechazo violento al evangelio, pero hay un rechazo. Hay un rechazo. Ahora, cuando leemos lo que Pablo está escribiendo aquí, nos damos cuenta que él injustamente está en prisión. Hay gente que está en prisión con toda justicia. Hay otros que deberían de estar en prisión y andan por la calle. Algunos, tal vez no tantos como la gente piensa, están en prisión sin merecerlo. Simplemente nadie lo defendió o no lo defendieron bien. Si lo hubieran defendido bien, sale. Es como aquel hombre mafioso que mataron. Era un hombre muy malo. Y llega al pueblo otro hermano de él, tan malo como el muerto. Y va al pastor y le dice: pastor, usted es la única iglesia en este pueblo, no está la iglesia católica, así que quiero que le ofrezca un servicio a mi hermano que murió. Pero, usted va a decir que mi hermano era una buena persona, que era un santo. Está bien. Está bien, fue amenazado, dijo: está bien, yo voy a predicar, yo voy a tener el servicio. Bueno, preparó todo, se fue al servicio y a la hora del mensaje,
pues aquello estaba lleno de armas, ¿verdad? Y empezó a hablar del hombre y empezó a decir, este hombre que yace aquí su cuerpo era un asesino, era un ladrón, era un estafador, era un narcotraficante, era un mujeriego, era un... Y aquel hombre empezó a ponerse rojo de coraje, ¿verdad? Y cuando ya dio todas sus características, terminó con esta frase. Pero a comparación de este su hermano, era un santo. Así que salvó el pellejo, ¿verdad? Porque finalmente dijo que pues, era un santo, ¿verdad? Comparado con su hermano, era un santo. De verdad, Pablo estaba ahí por una sola razón. Por lo que andaba diciendo. Esa era la razón por la cual Pablo duró años en prisión. Años. Porque sí tenían intenciones de soltarlo. Si usted se pone a leer Hechos, se dará cuenta que él narra su situación de su encarcelamiento. Y la autoridad lo quería soltar, pero querían que soltara. No estaba en México preso. No se equivoque. No estaba en Centroamérica. No. Menos estaba en Estados Unidos. Estaba en Roma. Y ahí sí podía salir. Sí podía salir, pero no salía porque, como dicen en México, no se había puesto la de la franja, ¿verdad? Tenía que, como dicen vulgarmente, mocharse. Otros dicen, se tiene que reportar. Se tiene que acercar. Tiene que pagar fianza, que no se regresa. Porque las otras sí se regresan, a no ser que se pierda la persona. Entonces, como él no daba dinero, no salía. ¿Dónde he oído eso? Pero mientras Pablo estaba ahí, estaba sucediendo algo increíble. Increíble. Mientras Pablo estaba en prisión, el evangelio estaba expandiéndose. Estaba expandiéndose. Y en la historia del cristianismo, hermanos, el evangelio se ha expandido más donde más ha habido oposición. Hay gente que siempre está orando que no haya oposición, que no haya problemas, que no haya oposición, que no. Y la gente se vuelve tan lacia. La gente se vuelve tan distraída, tan insensible al evangelio. Pero después de unas semanas donde un hombre niega a Cristo, ese mismo hombre predica el evangelio y se salvan en ese primer mensaje más de ¿cuántos? ¿Recuerdan lo que dice Hechos? Más de 3,000 hombres. Más de 3,000 hombres. Uno diría, la reputación y el ministerio de Pedro se acabó con la negación de Jesús, pero no se acabó. Empezó la persecución. Y es que ellos estaban juntos muy a gusto. Lea Hechos. Estaban muy bien juntos. Pero empezaron a haber problemas. Empezó a venir la segunda gran persecución. Y esto ayudó a que la gente se fuera por todas partes. Y a donde iba la gente, no se iba a esconder, no se iba a ocultar, no se iba a callar. A donde iba la gente, compartía las buenas nuevas. Así que lo que quisieron fue acallar el mensaje, porque a Roma le interesaba mucho que la gente no estuviera escuchando cosas como libertad. No convenía a Roma. Un mensaje como el de Cristo no convenía a Roma.
Un mensaje como el de Pablo no convenía a Roma, para nada. Hablar de un Salvador, hablar de un Mesías, hablar de un Cristo, hablar de libertad era algo totalmente inconveniente. Porque cuando hay opresión y hay control, como el que Roma ejercía, el opresor lo que hace es limitar el conocimiento de la gente, el entendimiento de la gente. Controla el mensaje, lo que la gente escucha y aprende. Es una manera de tenerlos cautivos. Todavía en nuestros días así sucede. Y no es que la gente no entienda nada, no aprenda nada, no escuche nada, sino que ellos van a decir qué vas a oír, qué vas a escuchar, qué vas a aprender, qué vas a creer, qué vas a hacer. Así que el mensaje de Pablo era un mensaje muy peligroso. Y por eso fue a prisión. Y ahí en la prisión, no fuera de la prisión, que estaba ocurriendo algo extraordinario. Vamos a ir al capítulo 1, verso 12 al 14, dice: quiero que sepáis, hermanos, le escribe Pablo a los de Filipos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Cualquiera dirá, lo que sucedió con Pablo es detener el evangelio, es limitar el evangelio, es un golpe contra el evangelio. Cuando incautan droga dicen un golpe al narcotráfico. Cuando recogen, le quitan dinero, un golpe al narcotráfico. Cuando Pablo es encarcelado diríamos un golpe al evangelio. Pero resulta que lejos de ser un golpe al evangelio fue lo contrario. Si pudiéramos llamar de alguna manera que Pablo fue podado, aunque no fue podado, él todavía no muere, pero esto ayudó, como está usted. La gente que anda allá, no sé dónde ahorita, como están algunos, respondieran, reaccionaran. La pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya Pablo está preso. El principal líder está preso. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No falta el que siempre anda perdido, desfasado, no sabe ni en qué mes vive. Por eso dice el 14, y la mayoría de los hermanos, gracias a Dios que encontramos que no era algunos, sino la mayoría. Hermanos, es que el porcentaje y los números tienen que cambiar. En Cristo es la mayoría la que tiene que servirle, es la mayoría la que tiene que responderle, no la minoría. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Cobrando ánimo significa que en vez de quitarle, han recibido. En vez de pagar, les han pagado, han cobrado, han recibido, han tomado ánimo. Se han llenado de ánimo. Con lo que me ha ocurrido a mí de estar preso, eso ha traído para ellos no desánimo. ¿Ha traído qué? Ánimo con mis prisiones. Y estos que son la mayoría y que han cobrado ánimo, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven. No importa si es peligroso. Se atreven, no importa si alguien te va a acusar.
se atreven, no importa que ellos digan algo de una manera torcida, porque de Jesús lo acusaban de cosas que él no decía. Decía una cosa, es como los que hoy en día, como cuando a alguien lo entrevistan y luego editan. Entonces cortan y acomodan las palabras para que parezca que dice esto. Hoy es terrible. No ponen lo que dijo antes, no ponen lo que dijo después, no ponen lo que dijo en medio, solamente editan. Y de su propia boca salen esas palabras que los condenan. Y decían que Jesús decía cosas como que hay que derrocar a Roma. Hay que soltarnos del yugo romano. Etcétera, etcétera, etcétera. Fueron falsas acusaciones. Y a Pablo también lo arrestan por falsas acusaciones, pero este no es el punto, dice Pablo. El punto es que lo que a mí me ha sucedido injustamente ha traído bendición. Y es que, hermanos, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, etcétera, siempre creemos que es un perjuicio. Y no siempre es así, menos para el que teme a Dios. Para aquel cuyas promesas es todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Y ahí estamos llorando, y ahí estamos, ¿verdad? Tirados, y ahí estamos llamando a la depresión, etcétera, 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 porque esto es para mal. No. Imagínate la actitud de este hombre. Y no es que tenía 12 horas, ni 24 horas, ni las 72 horas que la ley da. Este tenía mucho tiempo, ya tenía años. Y así como la injusticia estaba sobre él, estaba viendo cómo el evangelio estaba creciendo y creciendo. Y cómo Pablo, al igual que otros, cuando fueron encarcelados, no se está quejando y quejando y quejando y quejando. Cosa que deberíamos de aprender a no quejarnos. ¿Verdad? Más que cuando nos duele algo. Ay, ay. Pregunto, cuando usted dice ay, ¿se le quita? No. Entonces, cuando usted dice ay, ¿ayuda al que está a su lado? Entonces es en vano. Es más, aquel se quiere ir, no quiere oírlo. Ya empezó con sus quejidos. Vámonos al sillón. No él, no él, el otro, el quejón. Ahora se va a quejar de la cama. Entonces, el mensaje de hoy se llama la increíble expansión del evangelio. Durante ese tiempo de encarcelamiento de Pablo, el evangelio se expandió de una manera increíble. De una manera que tal vez si Pablo estaba afuera, no se expande. Si Pablo está afuera, los demás no cobran ánimo. Si los demás están fuera, si Pablo está fuera, ellos siguen dependiendo de Pablo. Totalmente. Hay que Pablo enseña. ¿Quién va a hablar como Pablo? ¿Quién va a enseñar como Pablo? ¿Quién va a compartir como Pablo? ¿Quién va a hacer la obra evangelizadora y misionera como nadie? Pero ahora que Pablo está encarcelado, bendito encarcelamiento, los hermanos han cobrado ánimo al punto que la mayoría se atreven mucho más. Ya se atrevían, hermanos. Ya se atrevían. Pero ahora se atreven, ¿qué? Como dicen, parece que lo hace de adrede. Sí, ahora más. Si eran atrevidos, ahora son más atrevidos. Porque Pablo no está. Porque no voy a esperar que aquel lo haga o aquel lo haga, estoy yo para hacerlo. Ay, Señor, trae a alguien que les hable. ¿Y tú qué haces ahí? Ay, Señor, trae a alguien que cargue esta caja. ¿Y? Mira tus dos manitas, hasta la levantas para decir, Señor. Pues ponle en la cajita, agarra la cajita y muévela. Así que ellos habían cobrado ánimo al punto que más y más hablaban sin tener miedo.
¿Qué actitud? ¿Qué actitud? ¿Había razones para temer? Sí, sí había. Sí había razones. Pero lo hacían sin miedo. Y Pablo estaba ahí gozando lo que Dios estaba haciendo afuera y lo que Dios estaba haciendo adentro. Porque él tenía una tarea también que hacer adentro. ¿Quién conoce los cerdos? A ver, ¿quién conoce los cerdos? Ahora hasta los usan de mascota, veo unos cerditos así, unos cochitos. Y los corderos, los borregos. ¿Sabe cuando? Tanto los cerdos como los borregos se mueren y se matan para comerlos, ¿verdad? Los dos se mueren, pero se nota la diferencia entre un cordero y un cerdo a la hora de morir. Tú puedes estar en un lugar sin ver al cerdo y sin ver al cordero, pero tú sabes a quién estás matando. Tú sabes a quién estás matando. Por un lado el cerdo chilla y chilla y chilla espantosamente. Pero apenas lo están agarrando y ya parece que se lo están acabando, ¿verdad? Parece que lo están destazando vivo. Chilla y chilla y chilla. Apenas ve al verdugo y ya está chillando que parece que lo están matando. Y todavía no lo están matando. Mientras que el cordero empieza a caminar hacia el matadero. Sin protestar. En silencio. Como dice Isaías, como oveja fue llevado al matadero. Y cuando estaba delante de su verdugo, ¿qué? Enmudeció y no abrió su boca. Murió como muere un cordero. Pablo estaba padeciendo como padece un cordero, no como un cerdo. Los dos van a morir, pero uno es un cordero y el otro es un cerdo. Hay que pensar, yo me la llevo chille y chille y chille y chille. Como que dan ganas de matarlo más rápido, ¿verdad? Como que mata al puerco, ya no lo aguanto. El otro, no, ay, déjalo. Ni ruido hace. Esto habla, hermanos, esto refleja carácter. Nuestro carácter, hermanos, se refleja no cuando nos suben el pago por hora. Nuestro carácter se refleja no cuando compramos casa nueva. Nuestro carácter se refleja no cuando salimos de una enfermedad. Nuestro carácter se refleja cuando sufrimos. Ahí es cuando el carácter se refleja. Ahí es donde sale quién soy. Ahí sale quién soy. Ahí sale lo que tengo, lo que creo, lo que valoro. Cuando estamos sufriendo cosas duras. Como cuando alguien pasa por una experiencia de muerte. Ahí es cuando el carácter se refleja. ¿Cómo encaramos? ¿Lo encaramos con entereza? ¿Lo encaramos con gozo? ¿Lo encaramos con fuerza? ¿O lo encaramos con miedo? ¿Lo encaramos con terror? ¿Lo encaramos con quejas? ¿Cómo cosas a Dios o a quién se las encomendamos? ¿En quién confiamos? ¿En quién esperamos cuando tenemos problemas? Luego lo pensamos en el médico fulano que es el mejor. Luego lo esperamos en el compadre que tiene mucha influencia. Luego lo esperamos en el amigo que es muy rico. Luego lo pensamos en ¿qué? En mañas. Yo tenía un amigo que cuando él tenía que hacer grandes pagos cada mes y en una ocasión
En una ocasión, fíjese, para no pagar, fue y se enyesó un brazo y se puso un collarín. Y se sentó en la oficina a esperar a los cobradores. Y hizo esto para que tuvieran compasión de él. Manipulación. Su problema era que no podía pagar. No se quebró el brazo. No le pidió a alguien que le quebrara el brazo. No le pidió a alguien que le deslocara el cuello o se lo lastimara. Fue y hizo todo esto y alguien se prestó para hacerle esto. Para engañar. Para que tuvieran compasión. Para que le dieran más plazo. Para pagar después, porque él había gastado tanto dinero y había perdido tantas cosas, inventaba cada historia y hoy en día está en prisión. Su carácter. Su carácter. Cuando estamos pasando por problemas y sufrimientos, ¿damos testimonio de la obra de Dios en nosotros? Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Estaba dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo con él. Ay, ¿qué está haciendo con él? Si está en la cárcel. Luego no falta el buen amigo que dice, algo habrá hecho. Algo hiciste. Lo primero que pensamos es lo que le preguntaron a Jesús cuando vieron a aquel joven, no recuerdo quién era exactamente, enfermo, y le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿pecó él o sus padres? Si hubiera sido Jesús, ¿verdad? Le hago lo que doña Florinda con don Ramón. El que no sabe qué es eso, se lo explico. Si será, le hubiera dicho como don Ramón, ¿verdad? ¿Cómo es que haces esa pregunta? Pero ¿sabes qué? Típicamente el hombre que no tiene temor ni entendimiento de Dios cuestiona, dice, ¿algo hizo? Se lo buscó. Sin duda aquellos que estaban en contra de Pablo, entre los de Filipos había gente que estaba en contra de él, sin duda que usó una frase así, algo habrá hecho para sufrir eso. ¿A poco creen que es en vano lo que le está pasando? Por algo. Ese fue el caso de Jesús también. Pero el testimonio de un centurión, cuando vio morir a Jesús y todo el cuadro de su muerte, ese hombre exclamó, según nos dice el Evangelio, específicamente en el Evangelio de Marcos capítulo 15, no lo busque, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque ese hombre había visto a decenas o centenas morirse ahí y estar gritando como un cochi, como un cerdo. Quejándose y blasfemando e injuriando, etcétera, etcétera, etcétera. No se morían callados ahí. La mayoría era inocente, según ellos. Pero Jesús aceptó lo que le estaba sucediendo. Confiaba en Dios, su Padre. Esperaba en Él. Nada estaba fuera del control de su Padre. Estaba fuera del control de sus manos, pero no delante de su Padre. El Padre tenía todo el control. Absoluto. El Padre no se equivoca. El Padre no lo engaña. Y lo único que hizo ahí es pedir perdón por los que estaban con Él. Pedirle al Padre y pedirle que la gente que lo estaba torturando, Dios, perdónalos. Perdónalos, ellos no saben lo que hacen.
Nadie podía reclamarle a Pablo de que estaba ahí porque había hecho algo mal. Estaba ahí porque había hecho algo bien. Cosas que a otros no les gustaban. Pero dice el versículo 14 que las buenas noticias que él recibió es que encarcelado Pablo, el evangelio se estaba expandiendo. ¿Y por qué se estaba expandiendo? ¿Por las redes sociales? ¿Por qué se estaba expandiendo? Porque todos los cristianos usaban el Facebook para bien. No, hermanos, uno ve cada cosa de los hermanos en el Facebook. Oye cada cosa de los hermanos en el Facebook. Escucha cada queja de los hermanos en el Facebook. Defienden política, defienden de todo. Pero yo no veo a nadie hablando del evangelio. Nadie. Y el que mucho hace es criticar a otros. No había nada de eso. Qué bueno que no había nada de eso. Qué bueno que Pablo no tenía internet. Creo que no tenía. ¿Verdad? Así que no mandaba sus videos en Instagram. ¿Verdad? Para que vieran las cadenas de Pablo y cómo estaba todo lastimado. ¿Verdad? Cómo tenía todas esas llagas. No. Tampoco hacía sus, ¿cómo se llaman esas cosas? Selfies de Pablo ahí va, con su soldado al lado. Porque a veces, hermanos, era de alta seguridad porque era un hombre peligroso, que lo amarraban con un soldado. Todo el día estaba el soldado con él. Por eso muchos soldados creyeron. Cuando él fue tomado preso, porque estoy hablando de lo que estaba pasando afuera, pero también Pablo les quería decir lo que estaba pasando dentro. Y entonces encontramos que la libertad finalmente da fruto, hermanos. Y es lo que vamos a ver durante los próximos versos, no hoy, en las próximas 2 semanas. Pero sí quiero que nos vayamos con esta reflexión. La reflexión que hace Pablo sobre su situación en la cárcel. Porque necesitamos reflexionar, hermanos. Pasan cosas a nuestro alrededor, pasan cosas con nosotros y a veces no tomamos ninguna reflexión, no le sacamos provecho. Y no estoy hablando que todo lo espiritualicemos, ¿verdad? Y ver por qué me tropecé con esa piedra y me ponga a pensar 3 horas por qué me tropecé con esa piedra. No se trata de perder el tiempo de esa manera. Pero si te fijas, ya tienes rato cayéndote y tropezándote con varias cosas. Tienes que reflexionar qué te está pasando. ¿Estás caminando diferente? ¿No usas los zapatos correctos? ¿Tus lentes no te sirven? Y ya ves la distancia diferente. Miren, todo eso puede pasar, ¿no es cierto? Traes mal una rodilla. ¿Qué está pasando? Tienes que saber por qué. A lo mejor es la pura bola. Alguien me mandó algo sobre un síndrome que existe, y es el síndrome que llega, o síntoma o síndrome, a los 50. Que la gente se empieza a preocupar mucho porque se le está olvidando las cosas. Y dice, finalmente, para hacerle la historia corta, si la gente se le están olvidando cosas, como dónde dejé las llaves, cerré la puerta, y se estresa tanto, se preocupa tanto porque se están olvidando ciertas cosas, no se preocupa, no le está dando Alzheimer. No le está dando. Eso es porque ya tiene más de 50 años. Algunos empiezan a los 30. Es simplemente que tiene más edad. Es todo. Cuando una persona ya no se preocupa, ya no se da cuenta de que se le están olvidando las cosas, es que ya tiene la enfermedad. Ahora, lo que estoy invitándonos esta mañana es que seamos reflexivos con lo que está pasando, con lo que estoy viviendo, con los cambios que estoy sufriendo, con las dificultades que estoy enfrentando. Necesitamos ser reflexivos.
Porque aquí hay un Dios que nos ama y que cuida de nosotros y que está en nosotros. Y cuyo centro tiene que ser Él y no nosotros. Pero muchos hijos de Dios hoy viven como si el centro del universo fueran ellos. Su vida está absolutamente centrada en ellos y no en Dios. Pero queremos todo lo de Dios. Dios no es prioridad, pero queremos nosotros ser la prioridad de Dios. ¿Verdad que eso es absurdo? Es como el cliente que no paga y quiere ser atendido antes y mejor que cualquiera. Aquellos que tienen negocios, ¿no tienen clientes de esos? ¿O han tenido? No pagan, pero se creen los número uno como clientes. Así que nuestro Dios no es prioridad, pero sí queremos que Dios, para Dios yo sea su prioridad. Antes que todos, antes que nadie. Pero aquí vemos en estos versos, yo les voy a invitar que durante esta semana lea Filipenses 1, 12 hasta el 26. Pablo reflexiona sobre su situación en la cárcel. Y solamente voy a mencionar uno, que hay cuatro. Hay cuatro reflexiones que podemos ver aquí. La primera afirmación es que él afirma que todo el mundo, desde la guardia pretoriana hasta los vecinos de Roma se han enterado que está preso por su testimonio. Lo primero que tiene uno que saber es por qué estoy pasando lo que estoy pasando. ¿Por qué estoy preso? Pablo. Dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, ese era el grupo de soldados que estaban a cargo. Ese es el pretorio. Podían ser 10, podían ser 20 soldados que Pablo tenía contacto con ellos. Así que de una manera interna, dice el versículo 13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es cuando sirve que alguien sea chismoso, comunicativo. El pretorio lo sabe y todos lo saben. Es como si tú quieres pasar una noticia rápido a todo el mundo, ya sabes a quién enviársela. Y dile, por favor, no le envíes a nadie. Desde la guardia pretoriana, esa guardia encargada de el preso, Pablo, hasta todos los vecinos de Roma se han enterado que este hombre está preso no por robar, no por incitar, etcétera, etcétera, etcétera. Está preso ahí por predicar. No ha cometido un solo delito. Todo el mundo está convencido de su integridad como apóstol y predicador. Todo el mundo sabe que la cuestión a fondo aquí es el mensaje de Pablo. No actividades delictivas. El mensaje de Pablo es que lo tiene preso. Se ha hecho una injusticia. Y este hombre no chilla como cerdo. Trata de vivir de la manera más honorable. Y aún en prisión trata de hacer una vida sana, positiva, correcta. Y trata de servir a otros. Ese es su testimonio. Ese es su testimonio. Ese ejemplo de soportar injusticias en el nombre de Cristo termina a los demás convenciendo de que Él es inocente. Número 1. En esta reflexión que él hace, la primera cosa que piensa es,
por estar yo aquí en prisión injustamente, los hermanos creyentes de Roma se están moviendo y llevando el evangelio a todas partes de una manera impresionante. Esa es la primera reflexión. Esto es increíble, que mientras más tiempo estoy en prisión, ellos más cobran valor y de una manera más consistente predican el evangelio. Esa es la primera reflexión. Todo el mundo está evangelizando. Bueno, casi todo el mundo. Casi todo el mundo están hablando y hablando y hablando y hablando, comunicando, compartiendo el evangelio sin miedo alguno. Algunos lo hacen porque el ejemplo que Pablo les estaba dando en prisión los ha motivado, los ha estimulado. Porque ven a un Pablo valiente, ven a un Pablo como ejemplo y ellos quieren seguir el ejemplo de él, ellos quieren seguir las pisadas de él. Ellos no están buscando que los arresten, ellos están buscando ser fieles como Pablo estaba siendo fiel. Y para Pablo dice, esto es increíble. ¿Se podía esperar lo contrario? Pero está sucediendo lo que nadie esperaba. Así que ellos callaron una boca y abrieron centenas. Centenas cuando callaron a Pablo, cuando no le dieron un espacio, cuando no le dieron un fórum para que él hablara. Ahora están hablando cientos o miles de personas. Esto es increíble. Callaron una boca y abrieron cientos o miles. Pablo estaba perseverando ahí porque, repito, no fueron 24, 48 ni 72 horas, ya son más de 2 años. Y después de ahí lo mandan a otra parte. Preso. Sigue preso. Y luego otra parte. Y desde ahí lo que puede hacer Pablo es, a través de su ejemplo, animarles a confiar más en Dios y dedicar más tiempo y esfuerzo a anunciar el mensaje de Cristo. Todo el mundo tenía una vida que hacer, todo el mundo tenía una tarea que cumplir, todo el mundo tenía una familia que mantener, pero tenían que dedicar más tiempo y más esfuerzo que lo que hasta ahora lo estaban haciendo para predicar y anunciar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Pablo no lo hicieron negar su fe en ningún momento. Y se da cuenta que si algo merece la pena es anunciar las buenas noticias para que otros se salven. Y eso, a través de sus prisiones, lo pudo compartir y estimular el valor de sus hermanos para hacerlo. Así que, hermanos, hay más reflexiones para la próxima semana. Pero cuando hay una situación de dificultad, cuando hay un dolor, un sufrimiento, se le puede sacar mucho provecho. Cuando alguien no puede hacer muchas cosas, como mi hermana Rosa María, que está recuperándose de una cirugía, se abren espacios para que sirvan otras personas a la hermana Rosa María. A veces personas que no servían a nadie, o personas que querían servir a alguien, o personas que querían hacer más, porque estos hermanos ya hablaban, pero ellos empezaron a hablar más. Y una pregunta sin detalles, hermana Rosa María. Durante estos meses de estar padeciendo y recuperándose, ¿le han podido servir más personas que antes o menos? Más. ¿Ha podido conocer más personas que como los conocía antes? ¿Ha podido mostrarse mutuamente el amor de Cristo? ¿Sabe? Había gente que viajaba semanas para ver a Pablo.
enviados por una iglesia, iban y lo atendían y lo servían y lo apoyaban. Tal vez entraba uno que era médico y le daba curación. No le ponía wifi, no había. Le llevaban su comidita favorita tal vez, llevaban un dinerito para que lo atendieran. Esto hacían iglesias como Filipos. Porque Pablo era un tremendo ejemplo e inspiración. Gloria a Dios. Usted también puede serlo. En la vida, hermanos, estamos rodeados de buenos ejemplos y malos. ¿Verdad? En el trabajo usted tiene buenos ejemplos y malos, ¿verdad? Y unos más malos que otros. En la calle, ahí donde vive usted tiene vecinos y unos de ellos son buenos ejemplos y otros son malos ejemplos. En la iglesia igual, hermanos. ¿Usted cree que tiene puros buenos ejemplos aquí? No, también tiene malos ejemplos. La pregunta es, ¿qué ejemplos lo van a motivar a usted? ¿Lo van a inspirar? ¿Lo van a mover? ¿Qué ejemplos queremos seguir? ¿Qué ejemplos queremos imitar? ¿Los buenos o los malos? Si vamos a hacer un coro, esta semana vi una película donde un hombre era ingeniero en sonido y su tarea era que la obra de teatro que estaba llevándose a cabo, que se iba a hacer la premiere ya, hubiera el máximo silencio. Ahí los actores no hablaban, no hacían ruidos. Y él controlaba el sonido. Y aparte de la actuación, tiene que ser todo en absoluto silencio. Vamos a acompañar a los que chillan como cerdos. Vamos a imitar a los que siempre se quejan y quejan y quejan y quejan. A veces nos reunimos a orar y se oyen puras quejas. Nos juntamos para tomar un café y ¿qué oímos, hermano? Puras quejas. Llegamos al trabajo quejándonos. O hay gente que llega quejándose, ¿verdad? Viene el verano en Phoenix y qué calor. El calor no se va a ir cuando usted venga a vivir a Phoenix. Tiene que esperarlo, ¿verdad? Hay gente que no se casa porque todo está muy caro. Pregunto, ¿cuándo va a estar más barato para casarse? No, es que está todo muy caro. Cuando le compré anillos nuevos a mi esposa, cuando cumplimos 25, dije, le voy a comprar anillos. Estaban muy caros. Ellos son los que tienen que llevar el evangelio. Pero la Biblia no enseña eso. Eso es lo que hemos querido aprender para evadir la responsabilidad. El evangelio en manos de profesionales. Cuando el evangelio tiene que estar en manos de los salvos. La salud tiene que estar en manos de los sanados. La medicina tiene que estar en las manos de los sanados por la medicina. Y hacer lo que le dijo el Señor a aquellos hombres que sanó. Tú nada más di cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. No les dio un entrenamiento, no les dio un curso, no les dio un libro. Le dijo, tú solamente ve y cuenta. Ve y cuenta. La gente le gusta escuchar historias. Y hay dos tipos de historias.
las falsas y las verdaderas, las que animan y las que desaniman. Es bueno contar la historia de Cristo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra pareja. Tenemos que contar lo que Cristo hizo, hace y hará. Tenemos que animar a otros a escuchar el Evangelio para que conozcan al Salvador. Eso es lo que necesitamos hacer. No se preocupe de espacio, miren, hay mucho espacio libre aquí para que la gente escuche, para que la gente crea, para que la gente sea libre. Urge este mensaje. Antes de que se vuelvan jóvenes perdidos, adultos más perdidos, ancianos todavía más perdidos. Mientras más joven, mejor. Mientras más joven, más fácil. Empecemos con los niños, que conozcan a Cristo, que nos instruyamos en su camino, en el camino del niño. Cuando éste sea grande, no se va a apartar de aquello que le instruiste. Si le instruiste la maldad, no se va a apartar de ahí fácilmente. Si le instruiste el odio, no se va a apartar fácilmente del odio. Si lo instruiste en mentiras, ahí va a seguir. Pero si lo instruiste en la verdad, en la libertad, en la justicia, etc., ahí va a estar. Ahí va a estar. Urge la gente de nuestro alrededor escuchar el Evangelio. Urge. ¿Y qué tenemos que decirle? Dos cosas. Que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y que va a regresar conforme a las Escrituras. Y que tú eres testigo de que Él está vivo y salva. La gente necesita conocer a Cristo. Hoy en día muchos no comparten el Evangelio por miedo. Y sí es cierto, tenemos miedo. Miedo a que ya no nos inviten a su fiesta. Miedo de que ya no nos quieran hablar. Miedo de que nos corran de su casa. Miedo de perder el trabajo. Miedo de que ya no quiera ser mi novio, mi novia. Miedo de que se divorcie de mí. Miedo. Miedo. Hay muchas causas de miedo. Tenemos miedo de perder nuestra comodidad. Y si hablo del Evangelio, va a ser incómodo. Yo animo a aquel que comparte el Evangelio, que lo haga más y lo haga mejor. Porque la cosa no es solamente hacer que la gente haga decisiones para ir al cielo. Porque Jesús nos dijo, ve y haz discípulos. Y hacer discípulos es tarea que nunca termina. Compartirle el Evangelio a una persona lo puedes hacer en minutos. Pero convertir a esa persona en un discípulo de Cristo, eso va a costarte toda la vida. Y nadie quiere invertir en otros. Así que Dios nos llamó, vayan y hagan discípulos. Enséñeles a guardar todas las cosas que os he dicho, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la tarea es hacer discípulos. Primeramente empiezan conociendo a Cristo. Y algunos empiezan a ser discípulos antes de conocer a Cristo. Empiezan a oír. Empiezan a gustar. Empiezan a recibir. Y luego viene la fe por el oír.
Y ahí empieza su caminar. Yo quiero animarte a ti que ya compartes, que lo hagas más, que lo hagas mejor. Como le dice Pablo a Timoteo, comparte a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Porque va a llegar el tiempo donde la gente que pudo escucharte, mi propia paráfrasis, que tuvo la capacidad y tuvo el deseo de escuchar, ya no van a querer oírte. Pasó su tiempo. Ya no van a querer. Van a llegar el día cuando esos niños que te escuchan, hasta eres su héroe, ya no te van a oír nada. Ya no quieren oírte. Va a llegar el día. Entonces hazlo mientras te pueden y te quieren oír. Para aquellos que no estamos por cualquier razón impuestos a compartir el evangelio esperando que otros lo hagan, es tiempo de despertar. Amén. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por reunirnos, gracias por tener siempre propósitos claros. Gracias, Señor, por los buenos ejemplos como el de Pablo, que no solamente existieron, sino hoy en día existen. Hay hombres y mujeres que inspiran por su dedicación a ti. Hay hombres y mujeres que inspiran, Señor, por su sacrificio. Hay hombres y mujeres que inspiran porque lejos de quejarse, viven al tope en el gozo tuyo. Señor, ayúdanos a ver a esas personas como nuestra inspiración, como nuestros modelos. Porque hoy en día, Señor, muchos tienen como modelos algo o alguien absolutamente falso. Algo que, Señor, nunca llenará el corazón. Porque el corazón y la vida solamente la llenas tú, Señor. Padre, esta iglesia va a crecer por una sola razón, por el evangelio. Si no hablamos el evangelio, si no compartimos el evangelio, no va a crecer. Y crecemos y creceremos, no porque queremos ser un lugar, una iglesia grande o porque queremos mudarnos y solamente creciendo lo vamos a hacer, sino porque tu reino ha de venir. Señor, la iglesia es tuya, la gente es tuya, el reino es tuyo. Y tú nos has encomendado en esta parte del mundo, Señor, una cosa, el evangelio de Jesucristo. Señor, que esta semana nos des oportunidades que nosotros podamos ver. Y yo te pido por aquellos que están aquí y aún no han creído el evangelio, que puedan, Señor, recibir el perdón, la salvación y la nueva vida que Cristo da. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, salúdense, por favor. Disfruten.